bienvenidos a todos los que nos ven en esta hora a su programa Una Vida con Propósito. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día, que el Señor sea derramando de su gracia y misericordia sobre todas sus vidas y que la gracia de Dios todos los días nos acompañe a cada uno de nosotros. Yo le doy gracias a Dios porque, como dice la palabra, que la misericordia de Él es nueva cada mañana. Cada día nosotros nos despertamos, gozamos de esa riqueza tan grande que es la misericordia de Dios y de su gracia. Entonces, qué maravilloso poder conectarnos a través de este programa y también a través de este canal Vida TV Play. En esta hora vamos a compartir una palabra que está en 1 Corintios 15, 58 y dice así: así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hoy quiero hablar acerca de la constancia en el Señor. Y es un tema muy importante porque nosotros como cristianos fuimos llamados a vivir una vida de fe, una vida de firmeza, una vida de certeza en la palabra, de estar confiados en las promesas que Dios nos ha dado día tras día. Y algo que nosotros cada día nos encontramos una lucha es en ser constantes, porque muchas veces o muchas personas determinan hacer algo, pero no continúan con esa labor, no continúan con esa obra, sino que en algún momento de su vida flaquean por X circunstancias, por situaciones. Y entonces, en este caso, nosotros, cuando el Señor nos habla a través de esta palabra, el apóstol Pablo dice que nosotros estemos firmes, y esa firmeza y esa constancia debe estar en nuestros corazones, porque debemos saber nosotros en quién hemos creído, que hemos creído en un Dios verdadero que apresura su palabra para ponerla por obra en nuestras vidas, que donde quiera que nosotros estemos, Él siempre nos va a guardar, siempre nos va a sustentar, que nunca nos va a desamparar. Primero porque Él es todopoderoso, o sea, Él es capaz de resolver cualquiera que sea nuestra situación, cualquier problema que podamos tener en nuestra vida, Él es capaz de solucionarlo. Entonces nos habla de esa constancia. Ser constante es ser firme, es ser perseverante. Dice la palabra que el que persevere hasta el fin, éste vencerá. El Señor ya venció por nosotros y Él confía en que nosotros también seamos vencedores. Como dice también la palabra, somos más que vencedores, pero no estamos solos, estamos con Él. Por eso dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces la constancia aquí dice que nosotros estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, o sea, todo el tiempo. Nosotros sabemos que estamos creciendo. Dice también la palabra que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Él es fiel y verdadero. Él cada día trabaja con nuestras vidas. Nosotros cada día crecemos en la obra de Él. El Señor cada día crece en nuestros corazones. Y en la obra que estamos haciendo en esta tierra también crecemos. Alcanzamos madurez, nos fortalecemos. Tal vez nos vamos a caer muchas veces, pero el Señor nos va a levantar, porque Él dice que la justicia de Él está a nuestro lado. Y Él, si nosotros nos caemos, Él nos levantará. Y de eso nosotros aprendemos. Aprendemos en los procesos, aprendemos en las situaciones, pero sabemos que el Señor siempre va a estar con nosotros. Y dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué maravillosa es esta palabra. Sabemos que el trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano lo que nosotros hacemos. Sabemos en quién hemos creído, en quién hemos colocado nuestra esperanza. Y si nosotros confiamos en Él, nosotros vamos a vencer, porque somos más que vencedores, dice la palabra. Hemos sido colocados por cabeza, no por cola en nuestras vidas, en todo lo que nosotros hagamos. Entonces, qué bueno es trabajar confiado en el Señor, sabiendo que ese trabajo es recompensado por Él. Tal vez aquí no vamos a obtener o no veamos en lo físico, tal vez muchas veces la paga de todo lo que hagamos o el reconocimiento como tal, pero cuando nosotros hacemos las cosas para el Señor, en esa constancia, que a pesar de que seamos a veces lentos en ese trabajo, pero seamos constantes, o sea, no dejemos de hacerlo, el Señor
paga bien. El Señor nos da recompensas grandes y maravillosas si nosotros somos constantes en su camino. Entonces, ¿qué es la constancia? La constancia es perseverar. Es a que a pesar de las dificultades que tengamos, nosotros sigamos allí, confiando y creyendo en el Señor. Y esa es la fe, porque dice la palabra que la fe es ver las cosas que no son como si fueran. O sea, lo que nosotros estamos creyendo y lo que estamos haciendo es un trabajo espiritual, es un trabajo que va más allá de lo terrenal, en el cual el Señor nos insta cada día a estar firmes, a ser constantes, a mantenernos firmes, a que nada ni nadie nos robe lo que el Señor nos ha dado, a que no permitamos que los obstáculos presentes en el camino nos puedan hacer tropezar o nos puedan derribar, sino que por el contrario pongamos la mirada en aquel que ha prometido que el trabajo que nosotros hacemos no es en vano, sino que va a ser recompensado por Él. Nada más y nada menos que por el Creador del universo, por nuestro Dios Todopoderoso, que conoce nuestro corazón, que conoce la intención de todo lo que nosotros hacemos. Y como dice la palabra, que hagamos todas las cosas para el Señor, sabiendo que de Él recibiremos la recompensa, porque a Cristo el Señor servimos, a Él es quien servimos. Tal vez muchas personas dirán, pero bueno, yo todavía no tengo un ministerio como tal, simplemente estoy comenzando en el camino del Señor, o lo que yo hago no es una obra muy grande, pero el Señor, cada cosa que hace en nuestra vida o cada cosa que nosotros hacemos para Él, así sea pequeña, y si la hacemos de corazón, para Dios vale. Para Dios vale. O si está comenzando en el camino del Señor, es importante tener un corazón dispuesto para ser constante, es decir, comenzar una obra y no dejarla a la mitad, sino llegar al final. Llegar al final de esa meta, llegar al final de lo que nos proponemos en el Señor, y que aprendamos lo más posible en ese proceso, en ese transitar en nuestras vidas. A través de la palabra nos fortalezcamos, a través de la oración, también tomemos fuerzas en el Señor. Entonces, hay dos áreas en nuestra vida o dos aspectos muy importantes que nosotros tenemos que prestar atención para ser constantes, ¿no? Y uno de ellos lo encontramos en Romanos 12:12, y que es la oración. Dice Romanos 12:12, dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces nos habla aquí una frase bonita, dice: gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza en Cristo Jesús, porque Él es nuestra esperanza mayor. Él es con Él en el que vamos a reinar por los siglos de los siglos, por una eternidad, dice la palabra. Sufridos en la tribulación, pasamos situaciones y tribulaciones, problemas, como querramos nosotros llamar, sí los pasamos. Y sufrimos a veces, sí sufrimos, pero el Señor dice poner gozo en medio de la prueba. Aunque suena como algo ilógico, pero cuando nosotros sabemos en quién hemos creído, Dios escucha nuestra oración. Y dice constantes en la oración. Si hay algo en lo cual todo cristiano, toda persona necesita ser constantes en la oración, porque la oración nos conecta con Dios. El orar es hablar con Dios, es intimar con Él, es conocer o expresarle a Dios todo lo que hay en nuestro corazón, pero también conocer lo que hay en el corazón del Padre. Y nosotros nos relacionamos con Dios a través de su Santo Espíritu. Allí nosotros mantenemos una conexión espiritual con Él. Recordemos que nosotros ya no somos seres terrenales, somos espirituales desde el día que nosotros nacimos de nuevo. Ahora somos hijos de Dios, como dice la palabra, y nosotros necesitamos alimentar esa relación de intimidad con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesucristo, todos los días de nuestra vida. Tener un altar en nuestra casa, tener un momento a solas con Él, dialogar con Él. Tal vez no es que digamos abandone todo lo que esté haciendo y póngase a orar las 24 horas del día, pero es mantener una comunión constante, que en todo momento pueda salir de nuestro corazón palabras de amor para Él, palabras de agradecimiento, que podamos expresar al Señor todo lo que nosotros deseemos. Como dice la palabra, pedid y se os dará. Cuando nosotros le pedimos al Señor o le contamos al Señor nuestras situaciones, nosotros tenemos esperanza. Le comentamos al Señor las situaciones que nos afectan o aquellas que nos hacen feliz, y eso a Dios le agrada. Y el apóstol aquí nos dice: seamos constantes en la oración.
Si hay una de las cosas que a veces nosotros fracasamos en la vida, es cuando nosotros no mantenemos una constancia en la oración. Es allí donde flaqueamos como creyentes, donde las debilidades se apoderan de nosotros, donde nosotros perdemos la fuerza, porque la oración trae fortaleza a nuestra vida, trae fortaleza a nuestro corazón, trae fortaleza a nuestra alma. En la oración confortamos nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Y cuando Jesús les dice a los discípulos, les exhorta, Él dice, ni siquiera habéis podido orar una hora. Y cuando él se va y dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Es decir, que la oración nos libra de la tentación, porque la oración nos lleva a ser espirituales. La oración es un arma poderosa en nuestra vida y no deja que nosotros caigamos en tentación, y no deja que nosotros flaqueemos, sino que tomemos fortaleza de nosotros mismos. Y esto es muy importante porque cuando nosotros oramos, estamos dependiendo totalmente de Dios. Pero cuando nosotros no oramos, estamos dependiendo de nosotros mismos. Y cuando nosotros dependemos de nosotros mismos, flaqueamos, porque nosotros no somos constantes como seres terrenales. Hoy decimos sí, mañana decimos no. Pero cuando nosotros vamos al Señor, cuando nosotros oramos a Dios, nos fortalecemos en Él, cuando nosotros tomamos decisiones, o son sí o son no, y de allí nadie nos va a mover, porque el Espíritu Santo va a estar con nosotros en todo momento y en todo tiempo. Entonces, velemos y oremos para que no entremos en tentación, porque dice también la palabra, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero esta carne es débil. Nosotros somos débiles como hombres terrenales y necesitamos de la oración, necesitamos conectarnos con Dios, necesitamos preguntarle al Señor, Señor, enséñame a orar. Si no sé orar, enséñame a orar. ¿Cómo quieres que tú ore? Direcciona mi oración, Espíritu Santo, dame sabiduría, dame denuedo para orar, porque si nosotros dejamos de orar, hermano, mire, ahí vamos a fracasar en muchas áreas de nuestra vida. Y no podemos, la oración es un arma ante el enemigo, porque en ella nosotros nos fortalecemos. Entonces, seamos constantes en esa área, en esa parte fundamental de todo cristiano. El cristiano está llamado a tener una vida de oración, una vida de intimidad con el Padre, de adoración, de estar centrado en la palabra también, y esa es la otra área importante también, ¿no? En la meditación de la palabra. Es necesario ser constantes en la meditación de la palabra, porque el meditar de la palabra nos lleva a tener una entrega a Dios, nos lleva a conocer la palabra del Señor a profundidad. Y ahí quiero leer el Salmo 19, del versículo 7 en adelante. Y este salmo pues lo escribió David, ¿no? Y dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Aquí está refiriéndose a la palabra, porque habla de la ley de Jehová, habla del testimonio de Jehová, que es su palabra, los mandamientos, lo que Dios desea que nosotros hagamos. Habla de los preceptos de Jehová también. O sea, está hablando de la palabra de Dios, está hablando acerca del fundamento de la palabra, ¿no? Y dice que esta ley es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Qué hermoso es que en ella no hay errores, que es perfecta y es capaz de convertir nuestra alma que tanto necesita del Señor, que en esas áreas donde hemos sido heridos, en esas áreas donde tenemos tristeza, donde tenemos dolor, donde tenemos temores, donde tenemos situaciones internas que nadie más conoce, pero que Dios sí las conoce. Y esta palabra es tan poderosa que es capaz de convertir el alma, de transformar el corazón de toda persona que se la entrega al Señor y que es fiel, porque la palabra de Dios es fiel. Y en otra porción dice que es viva, que es eficaz. Y si es viva,
penetra nuestro corazón para transformar, para renovar. Entonces Dios nos manda a nosotros, o el Señor desea de nosotros que nosotros pasemos tiempo conociendo su palabra, porque cuando conocemos la palabra de Él, lo conocemos a Él. Sabemos lo que Él quiere, sabemos lo que Él desea, sabemos cómo agradarle, porque es como las cartas que Él nos deja para que nosotros las leamos, para que nosotros nos fortalezcamos en nuestra vida, para que nosotros meditemos en esa palabra. Y esto dice aquí, dice que David decía, deseables son más que el oro. Imagínense eso, o sea, tienen un valor tan grande, para David tenía un valor tan grande las palabras de Dios, porque dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. O sea, es una riqueza muy grande que no todo el mundo logra alcanzarla o logra tenerla o entenderla, porque para entenderlas nosotros necesitamos el Espíritu Santo que nos las revele y que las muestre en nuestro corazón, porque Él es el que nos revela a nosotros la palabra de Dios, ¿no? Y dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en el versículo 11, o sea que la palabra trae corrección. La palabra direcciona, hace que nosotros no nos salgamos del verdadero camino, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que permanezcamos viviendo una vida de rectitud, de justicia, de amor, agradable para Dios. Y todos los que buscamos agradar a Dios necesitamos meditar la palabra, necesitamos pasar tiempo en la palabra, porque la palabra es la que perfecciona al hombre, la palabra es la que perfecciona nuestro corazón. Y dice que tus siervos además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. O sea, hay una recompensa, un galardón muy grande para los que retienen la palabra de Dios. Los discípulos, en la época de los discípulos, pues ellos no contaban con esta riqueza en el sentido de que nosotros hoy podemos tener una palabra en un teléfono, en físico, tenerla. Ellos no todos la tenían, porque en ese tiempo no existía como tal la palabra así escrita, pero estaba escrita en el corazón de ellos, revelada por el Espíritu Santo. Entonces no es solo tenerla en la casa y voy a abrir un salmo, voy a abrir una porción y la pongo allí, para que no, es vivirla. Es tenerla en el corazón, es hacerla, es ponerla por obra. Y cuando nosotros ponemos la palabra de Dios por obra, nosotros agradamos a Dios. Entonces necesitamos constancia en meditar la palabra, porque cuando pasamos tiempo meditando la palabra, viene revelación a nuestra vida. Y dice también, la misma palabra dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. O sea, que un niño cuando tiene hambre, quiere tomar leche, biberón, llora, busca, anhela, desea, manifiesta que él tiene hambre. Bueno, así también nosotros debemos ser en lo espiritual también, alimentarnos de esa palabra, pasar tiempo meditando la palabra, escudriñándola hasta lo más profundo, para nosotros poder obtener esos nutrientes maravillosos que tiene la palabra. Y la constancia de todo creyente, si está fundada en estos dos fundamentos, valga la redundancia, en nuestra vida, en la oración y la palabra, mire, es suficiente para todo. De seguro que aunque vengan las situaciones, no vamos a caer. Ese es considerado como el hombre que edificó la casa sobre la roca. Está construyendo, pero está allí pendiente en la palabra, está firme en Cristo Jesús, en lo que Él desea, en lo que Él anhela. Y más en estos tiempos en que escuchamos tantas cosas, en que nuestro corazón a veces se centra en los afanes de la vida, en que tenemos adversidades como toda persona, pero nosotros, si estamos firmes en esto, no vamos a caer jamás. Y yo quiero también leer segunda de Pedro, versículo 1 y 10. Dice también el apóstol Pedro estas palabras, dice segunda de Pedro 1:10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Dice que, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Sabemos que hemos sido elegidos por Dios.
Eso lo sabemos, que tenemos una profesión o una vocación en esta tierra que tenemos que ejecutarla en nuestra vida. Entonces nosotros dice la palabra que si estamos firmes en esa vocación, en esa elección que hizo el Señor para con nosotros, dice, no caeremos jamás haciendo estas cosas. No caeremos jamás. Si nosotros sabemos que Él nos ha llamado, sabemos que Él es fiel y verdadero, que Él no nos va a dejar desamparados en algún momento de nuestra vida, debemos recordar en quién hemos puesto nuestra confianza. Si nuestra confianza ha sido puesta en Dios de verdad, en el Señor Jesucristo, no vamos a caer jamás. Y debemos de creer lo que Él ha prometido a nuestra vida. Cuando nosotros sabemos que hemos recibido una palabra de Dios, mire, luchemos por eso. Seamos constantes. Tal vez a su debido tiempo, en el momento no se vea la recompensa, pero a su debido tiempo segaremos, como dice la palabra, ¿no? Y ese trabajo en el Señor pues no es en vano. No es en vano, es un trabajo de bendición, es un trabajo de agradar al Señor, es un trabajo de adoración. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros pasamos tiempo en la palabra, nosotros adoramos a Dios, exaltamos su nombre. Así que les animo a seguir permaneciendo en el camino del Señor, les animo a seguir orando por todos, no solamente por cada uno de nosotros, orar por nosotros mismos, pero también por el pueblo de Dios que está en toda la tierra, para que Dios sea guardando nuestros caminos, para que el Señor sea direccionándonos, para que podamos estar firmes en el día malo, como dice la palabra. Y yo les bendigo en el nombre de Jesús. Os deseo que la gracia y el poder de Dios les llene cada día, y ánimo hacia adelante. Seguimos creyendo en Dios Todopoderoso. Sabemos que hemos creído en un Dios vivo, en un Dios de verdad. Así que fortaleza, levántese. Si usted se ha caído, levántese, que el Señor está con usted donde quiera que usted vaya. Permanezca en la palabra, permanezca en la oración, que el Señor le ha dado la victoria. Y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Bendiciones para todos.